No solo vas a producir, sino también la idea es que te asocies con los otros finqueros que están cercanos, generar lazos precisamente de construcción de conocimiento, recuperar semillas, blindarse frente a los procesos también de los transgénicos y en general toda una propuesta diferente que engloba tanto lo político, lo social, lo económico, lo ecológico, dentro de una totalidad que le llamamos integralidad y que lo hemos definido dentro del contexto de la agroecología. Con esto no quiero decir que la agroecología es la solución para todos los problemas en el mundo, obviamente que no, pero sí soluciona uno de los más fuertes y es el tema del agro y el tema de la producción de alimentos. Los retos que tiene la agroecología, siempre se habla, por ejemplo, que es ineficiente. Estudios en África, precisamente, la doctora Clara Nichols ha hecho una serie de estudios donde han encontrado cómo la eficiencia precisamente de su producción, en términos de producción de biomasa y producción de alimentos, es mucho más eficiente que sistemas industrializados y que sistemas de monocultivos, precisamente. Pues para complementar un poquito la definición que me acuerdo mucho de que también se mide en términos de unidades de energías invertidas al sistema, resultado de proteínas o calorías obtenidas del proceso. Entonces, en términos de eficiencia, claro que pasa eficiente porque en términos energéticos casi no hay inversión y sí hay gran obtención de calorías y proteínas. No, ahí hay también que nombrar una cosa y es, se dice precisamente que la producción industrializada es mucho más eficiente por las grandes cantidades de comida que se producen, pero es que tiene unos costos externos, esas externalidades que le llaman dentro de esa elaboración de los costos de la producción industrial, son costos reales. Entonces, si vos afectas un suelo, hoy en día, con una producción de fresa en monocultivo, en más de 100 hectáreas, por ejemplo, al cabo de unos 2 años, ese suelo va a ser deficiente en una serie de cantidades de nutrientes y si le has echado pesticidas durante todo el tiempo has afectado toda la parte biológica que existe en el suelo, por cuanto ese suelo se ha degradado. Si ese suelo se ha degradado, significa que un recurso que estaba bien lo has vuelto negativo, significa que hay una externalidad frente a ese proceso. Entonces, esos costos no nos los meten dentro del gran saco de los costos que tiene la producción industrial, precisamente. Y entonces nos hablan que son mucho más eficientes que las producciones agroecológicas, pero no reconocen que la precisamente esa globalidad, o sea, cuando se afecta una parte del globo terráqueo, se está afectando toda la estabilidad ecosistémica de un ecosistema que le hemos llamado Tierra. Entonces, entender eso es importante. Las escalas de producción, esto Miguel Alquín precisamente en un proyecto que más adelante expone muy claramente. La agroecología es una producción que puede ser también a gran escala y eso no significa que sea negativo. Mientras se generen y se sostengan las estabilidades ecosistémicas de los lugares con sus particularidades, con sus realidades y con sus serias relaciones que existen dentro de ese contexto, usted puede generar producción a gran escala sin afectar también la estabilidad ecosistémica del lugar. Entonces, en Argentina, precisamente, una zona que había sido degradada empieza a ser manejada con agroecología a gran escala, alrededor de 1000 hectáreas precisamente, en donde generan una relación a través del agrosilvopastoreo. No sé si todos conocían el concepto. Componente agrícola, componente de forrajes y el componente de gramíneas, en este caso pasto. Entonces esa es agrosilvopastorea precisamente porque tiene árboles, tiene producción, por ejemplo, colocan el maíz, lo siembran, después siembran precisamente los árboles y también siembran pasto, y entonces recogen el maíz, lo cortan, ese maíz sirve como biomasa verde dentro de ese proceso de mejoramiento del suelo, los árboles siguen creciendo, generan sombra, disminuyen la radiación dentro de las pasturas precisamente, lo cual permite que las pasturas se conserven mucho mejor, además de que les brindan sombra a los animales. Entonces se maneja esa forma de cultivo de esa manera, pero además generas una serie de conexiones entre parches ecosistémicos que pronto pudieron haber sido afectados, y entonces generas unos corredores ecológicos que permiten que la diversidad de plantas y animales puedan correr, porque es que las plantas también corren, porque corren a través de las mismas semillas, a través del viento, a través de procesos de zoocoria,
que es pues que los animales puedan llevar las semillas de un lado a otro. Entonces, todo eso se puede generar y se puede generar dentro del contexto agroecológico. Además que le meten una serie de los parcelan de tal manera que pues hay divisiones, entonces colocan lechuga, pero también entonces te colocan después rábanos y después te colocan cilantro y perejil, y entonces el cilantro y perejil previenen que vengan una serie de plagas a afectar los cultivos que tienes en medio. Entonces se genera todo un proceso asociativo de alelopatía. Esos conceptos igual los veremos casi en la parte final de la cátedra, ¿no? Comercialización de productos. Entonces la agroecología también reconoce eso. Y acá, por ejemplo, la particularidad de Colombia, las vías están una mierda en Colombia. ¿Qué pasa? Entonces vos si te vas, por ejemplo, para las zonas en donde se producen los alimentos del país, las vías son las más deterioradas en su gran mayoría. Pero entonces sí tenemos vías que, por ejemplo, van hasta Puerto Gaitán en el Meta, en el que ves pasar una mula cada media hora. En cambio, en otros lugares, como Antioquia, donde se produce, es una despensa agrícola del país, o lo que es la parte del Bajo Ariari, donde se producen frutas, y sobre todo frutas, que pasan muchísimos carros precisamente cargando fruta hacia la despensa, hacia el centro pues, de abastecimiento, en este caso, bien sea Villavicencio o bien sea Bogotá, y las vías no es que estén en un muy buen estado, y además en esas zonas montañosas, desgraciadamente hay muchos procesos de erosión y todo. Entonces, lo que se ha tratado de hacer, por ejemplo, es que la agroecología también vaya con procesos asociativos en donde te enseñen a generar mermeladas, que le den un proceso medianamente industrializado de esa industria agrícola que llaman, en donde te enseñan a hacer mermeladas precisamente para que el lulo no se dañe en el transporte de 4 horas en mula hasta que llega al pueblo. En el pueblo lo recoge otro carro más grande y se lleva todo el lulo, pero entonces llega la mitad del lulo dañado y entonces te pagan la mitad del precio de lo que sacaste. Entonces, por eso mismo un poco toda esa situación también que se vive en el campo hoy en día. Los costos de producción, lo que decía el compañero Oscar, es muy cierto. O sea, cuando vos recuperas el suelo, primero estás devolviéndole algo que te ha quitado. Y segundo, tú estás generando las condiciones. Si el suelo está bien, la gran mayoría de plantas pues van a estar bien, precisamente. Pues porque en ese contexto, los productos, precisamente, los productos que nos comemos, no vienen de algo lejano, pues sino vienen también del bosque, han sido de praderas y esto, y que se han empezado pues, a utilizar dentro de la producción agrícola de los seres humanos. Pero pues su principio está allá, y si vos le brindas las condiciones parecidas a ese medio en donde estaba antes, pues va a producir más, va a producir mejor y se va a enfermar menos.